yo ya estoy, más bien tú me dices. Ya, empecemos. Son 1:10. La gente se seguirá sumando. Te voy a presentar. Le agradecemos mucho hoy a Ilich Castillo, profesor de la UARTES, artista visual y amigo mío. Tengo el gusto de presentarle. Ilich nació en Guayaquil en 1978 y ha realizado exhibiciones en el Centro de Arte Contemporáneo en Quito, el Museomático en Cuenca, Ecuador, en la Fundación Odeón, Bogotá, en Santiago, en CIFO, en Miami, en Lugar a Dudas, en Cali, en la Fundación Telefónica en Lima, la Casa Encendida en Madrid, la Bienal de la Imagen en Movimiento en Buenos Aires, el 15º Festival de Cinema Experimental y Diferente en París, las Jornadas de Reapropiación en México, la Bienal de Videoarte en Washington, Estados Unidos, y entre sus distinciones se incluyen el premio Grants y Commissions de CIFO en el año 2017, el primer premio de la Fundación El Comercio en el año 2007, el primer premio del Salón de Julio en el año 2005, el premio París en conjunto con el colectivo La Limpia, que seguramente nos contará de ese proceso colectivo, en la octava Bienal de Cuenca en el año 2004. Muchísimas gracias, Ilich, por acompañarnos. Esta es la clase de taller de proyectos con los estudiantes de séptimo nivel de la carrera de Artes Visuales, en las cuales ellos empiezan a generar su proyecto o trabajo de titulación. Empiezan con un trabajo de reflexión, de introspección, de reflexión sobre sus procesos anteriores y empiezan a armar un proyecto ya con temática personal que les ayude a su proceso de grado, ¿no? Entonces, que me parece excelente poder contar contigo, que nos nos compartas tu experiencia. Espero que tengan preguntas los estudiantes. También nos acompañan estudiantes de los talleres de los docentes Manuel Kingman, de Pilar Flores y de Michelle Ulloa de la UART. Entonces tenemos una excelente convocatoria y espero que podamos tener una chévere conversación luego de tu presentación. Pues nada, muchas gracias y gracias a los asistentes, los asistentes. Les pido siempre que por favor mantengan su micrófono apagado y nada, muchas gracias. Buenísimo, gracias Gonzalo. Bueno, también obviamente gracias por la complicidad, ¿no? Con Gonzalo obviamente somos compañeros de generación, a pesar de que nos divide la distancia, ahí estábamos más o menos dando seguimiento de lo que pasa. Gonzalo también de alguna manera ha sido copartícipe de algunos de estos procesos, siempre está dando listo para dar la mano, así que también obviamente yo creo que todos conocemos la disposición y la generosidad de él. Así que pues nada, estamos acá con un poco ese propósito. También Gonzalo había comentado un poco que el perfil de los estudiantes está orientado sobre todo ese proceso, un poco el periodo previo al cierre, ¿no?, de las carreras. Así que en rigor yo tampoco, bueno, si bien quiero hacer una presentación de portafolio, también pretendía un poco como interrumpirla con procesos que tienen que ver un poco con las metodologías, ¿no? A veces metodologías un poco erráticas, pero creo que a la final de eso se trata, ¿no? Me pasa mucho bueno, en el proceso de tratar de entender lo que uno hace, uno tiene que también intentar ser generoso con uno, ¿no? En el sentido de que a veces uno quisiera ser una estrella para entender todos los procesos filosóficos, el mundo, leer lo que está pasando alrededor, y a veces no se da, ¿no? Y entonces a veces uno puede entrar en una depresión de considerarse inferior o tener alguna característica que lo desacredite, ¿no? Y, y nada, o sea, creo que quizás una de las primeras cosas que podría decir tiene que ver un poco con mi experiencia de paternidad, ¿no? Ese momento en donde a veces uno es consciente que los ritmos de aprendizaje, los ritmos en cómo se va relacionando con el mundo, está afectado justamente a esas temporalidades muy subjetivas, ¿no? Entonces, digo esto porque estoy pensando en cosas que me ha dicho mi pediatra o sea, nuestro pediatra, o pediatra de mi hija, mejor dicho, en ese proceso, en donde surgen ideas que a veces se parecen mucho a cuestiones que teóricos ya han señalado, ¿no? Por ejemplo, la idea del desaprender.
o la relación que puede existir entre el desaprender y el desprender, ¿no? Haciendo la asociación con la parte, por ejemplo, de la forma como funciona una planta, ¿no? Entonces, a veces en ese desprender o desaprender, a veces en esas malas interpretaciones, a veces en esos malos entendidos, también se generan formas de poder ingresar uno, ¿no? Eh, a mí me gusta, o en realidad, no sé si estoy malinterpretando lo que dice Donna Haraway cuando habla de la idea del conocimiento situado, pero una idea que yo tengo de ese conocimiento situado estaría orientado justamente a eso, ¿no? A pensar que en ese malentendido puede existir una forma de enfrentarse a esos conocimientos o a ese epistemo, en fin, a estos recursos que están allí y que inevitablemente hace que uno eh, empiece a construir sus propias teorías, a pesar de que estas puedan ser erráticas, a pesar de que estas son escritas con minúsculas, pero que son formas de poder también manifestar nuestros modos de existencia menores, ¿no? Entonces, en fin, es un preámbulo solo para poder explicar que, obviamente, mi presentación eh, está llena de esas licencias. Existen obviamente un montón de cuestiones que podría considerar malas interpretaciones o malas praxis y, y al principio eso era algo que me acongojaba, tengo que confesar, pero en el camino pues uno se ha dado cuenta que el error a veces depende del lugar estratégico de quién lo defina, ¿no? De cómo se posiciona. Entonces, en ese sentido, te das cuenta que todo está en una permanente reenunciación, ¿no? Eh, a veces, bueno, durante este tiempo ha sido como muy constante mi aparición, o mejor dicho, la recurrencia de mi trabajo hacia lo que se denomina como lo errático, el error, la falla, el glitch, en fin, las diferentes naturalezas de manifestación de este fenómeno. Y a principio era algo que me hacía un poco ruido, ¿no? Porque al final también volvemos a quién define esto como tal, ¿no? A veces estas anomalías son, digamos, características que pueden tener diferentes tipos de, de definición, ¿no? Entonces, bueno, nada, lo menciono porque ha sido como algo que ha atravesado mucho de mi trabajo y que a pesar de que no me interesa el error por el error, sí creo que es importante la atención a esto que podríamos llamar como lo anómalo, ¿no? Lo anomal, a veces como lo denomina también el mismo Deleuze. Y allí yo podría decir, ojalá que el PDF este que preparé no me traicione porque está un poquito pesado, no alcancé a bajarle la calidad del archivo, así que probablemente sea un poco lento, pero allí me van a ir diciendo si se interrumpe, eh, digamos, como que el avance. Dale. Entonces, bueno, mientras intento presentar, yo podría decir pues bueno, esta presentación va a tener como que un intento de escarbar un archivo en concreto que he fabricado, pero a su vez también va a estar acompañado de interrupciones, ¿no? Algunas interrupciones mías, y pues bueno, también obviamente están bienvenidas las otras. Lo primero que podría decir es que durante estos más o menos 20 años de carrera, eh, yo creo que estoy haciendo un, una misma imagen, ¿no? O un mismo dibujo, o podría decir algo así como una misma estructura, ¿no? Y voy a tratar de hacer coincidir esto que digo con este hallazgo, ¿no? Esto es un residuo de una probable mesa que me encontré en una zona de la Patagonia, donde reside mi esposa, en una ciudad que se llama General Roca, ubicada en Río Negro, en Argentina. Y bueno, de las vacaciones me encontré con estas, bueno, en esos momentos donde salgo a la calle a ver qué es lo que hay, a tratar de hacer alguna foto, me encontré con esta pata, ¿no? Que es como un pedazo ahí de ruina, ¿no? Y después veo que esta estructura, que puede ser algo muy recurrente en todos nuestros lugares, uno sale a la calle y se encuentra siempre residuos, me parece que esta estructura ejemplifica muy bien lo que me ha pasado durante estos 20 años. Probablemente esta estructura sea la que he estado haciendo durante 20 años y no me he dado cuenta, o mejor dicho, la he estado usando como un ejemplo o como una estructura que de alguna manera se repite con pretextos distintos, ¿no?
yo podría decir allí que esta estructura puede tener pretextos como este que en un momento denominé las asimetrías del consumo, en donde, por ejemplo, relacionaba obviamente esa línea, esa estructura con los tiempos de preparación, por ejemplo, de un plato de comida, ¿no? A veces todos nos ha pasado que cobramos una hora cocinando, pero el tiempo del consumo es obviamente muchísimo menor. Ese quiebre me parece también interesante, ese momento en donde se genera esa interrupción, ese cambio de estado de lo que es como esa preparación y lo que viene después. Pues esto puede estar presente en muchas cosas, en lo que comemos, en cómo hacemos una exposición, o sea, en tantas cuestiones que a veces están ligadas a el contraste de lo que se construye y lo que se destruye, ¿no? O también con formatos como este que lo llamo empaquetamientos por simultaneidad, en donde problemáticas como la espacialidad, la temporalidad, también acentúan ese encuentro, ¿no? Ese contacto, ¿no? Y ese contacto que pues también puede ser un momento de conciencia, ¿no? Esa fractura de la coincidencia, el conflicto, el clash. Entonces, bueno, para no alargarle el cuento, esta estructura, si bien ha tenido, digamos, diferentes revestimientos, también parece que es algo que puede no estar necesariamente estática, ¿no? Sino que de alguna manera se va complementando con el tiempo, con las afectaciones, con las diferentes circunstancias. Por ejemplo, en este caso en concreto, esta misma estructura a mí me sirvió para poder jugar con ella, un poco como lo harían, pues no sé, los alquimistas, los protocientíficos, ¿no? Del siglo XVI, en fin, mucho atrás de hecho, uno de ellos, Athanasius Kircher, con metodologías como las arts combinatorias, que también la aplicaron Raymond Lull, o el mismo Francis Bacon, que es interesante, ¿no? Como por ejemplo, en el estudio de estos elementos, en las fabricaciones, en las prefabricaciones, lo que podrían ser las tablas periódicas de valencias, ya nos encontramos de elementos, ya nos encontramos con un deseo riguroso de explorar todas las posibilidades que tiene estos elementos, ¿no? Bajo diferentes características de preparación, ¿no? Por ejemplo, el calor, el frío, las diferentes fuentes de calor, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente hay como que un atravesado que está conectándolo con espacios, si se quiere, de corte empiristas, ¿no? Sin embargo, a mí me parecía que era como curioso el hecho de pensar que eh, esta estructura, como les decía, podía exprimírsele diferentes tipos de posibilidades, ¿no? Podía exprimírsele diferentes tipos de desenlaces. Desenlaces que no solamente están presentes en lo que es la estructura en física en sí, sino también lo que a veces el mismo espacio se encarga de complementar. Y entonces también es como interesante, porque a veces uno cuando está desarrollando una obra se presenta el fenómeno en donde uno tiene previamente identificadas las características que espera activar dentro de su propuesta, pero de repente pasa algo que ya está fuera de sí, que muchas veces esa contingencia, en donde a veces si se quiere, con el perdón bueno, de la gente teórica que es anti-esencialismos, pero a veces pasa que existe también el momento en donde la obra empieza a hablar, donde la obra tiene su propia inteligencia, donde la obra empieza a decir cosas que tú no sabías y que uno tiene que aprender a respetar y negociar, ¿no? Entonces, a veces en ese proceso, ya de convocar o de incidir, eh, a veces se genera ese diálogo que ya va más allá del artista, ¿no? Y a veces uno tiene que, bueno, tratar de escucharlo, tratar de estar atento y pues no tratar de obligarlo y violentarlo a convertirse en lo que uno quiere como si fuera un tirano de todos los sentidos. Entonces, a mí me pasa mucho eso, intento estar atento a las contingencias del proceso, porque evidentemente a veces esa digresión hace que el trabajo tenga una atmósfera distinta a lo que a veces uno, desde su finitud, puede lograr. Entonces, en fin, son ejemplos y pretextos que nuevamente están ligados a modalidades o a formas de hacer, ¿no? Formas de hacer que tienen carnosidades distintas. Al final, yo estoy hablando aquí de un esqueleto, yo estoy hablando aquí de una estructura, pero no necesariamente de sus desenlaces visuales, ¿no? Que me parece como interesante pensar
esa relación de subtexto y el texto, ¿no? Lo que finalmente termina performando. Entonces, yo podría comparar esto a procesos que he hecho anteriormente, algunos que incluso ya he tenido la oportunidad también de, eh, digamos, como que tratar de conectarlos, ¿no? A veces de formas que coinciden, a veces incluso también con ciertas licencias poéticas, como esta acción que se llevó a cabo en el 2011 en, en un espacio que ya desapareció en Quito, que se llamaba Seba Inspiración, en donde dentro de una residencia, bueno, se me invitó con Edu Carrera a desarrollar un trabajo, ¿no? Que de alguna manera tuviera que ver con el espacio. Y a mí me pasó que en el proceso de tratar de identificar qué es lo que iba a hacer, me encontré con una lista de, bueno, de ingredientes en la calle que cuando la veo parecería que la persona está por preparar una guatita, ¿no? Entonces, bueno, con el dinero que nos dan, yo compro bueno, compramos los ingredientes con una persona muy especial. Ahí está la señora, que ahorita se me fue el nombre, pero ella trabajaba justamente en el espacio. Así que compramos la guatita y decidimos prepararla, ¿no? Y había ahí como que un momento en donde parecería que íbamos a hacer un tirabanilla, una cosa así, muy de corte así como que relacional. Pero ya cuando estamos en el espacio, pasa algo y la guatita se cae, ¿no? Se derrama. Un poco como en la película El Ángel Exterminador, ¿no? De repente la guatita va al piso y lo que tenemos es, pues bueno, una acción en donde la gente, bueno, empieza a comer del piso, ¿no? Aquí hay una cosa que por ser fresca también recordaba un poco bueno, a algunas cosas, ¿no? De hecho, ahí estoy pensando en Agnés Verdad, en películas como Los Espigadores y la Espigadora, en situaciones que incluso yo ya había visto antes, como por ejemplo esta acción o este registro fotográfico que ya me había encontrado un año antes, ¿no? Y que era parte de un archivo que ya les voy a contar, ¿no? Una plasta que, pues en este caso era efectivamente una guatita que se había caído en la calle, ¿no? Entonces, había ahí como que también esa reminiscencia de rehacer esa acción, pero dejarla abierta y de hacer ahí como que una especie de comentario a veces muy cercano al ciclo, al círculo, ¿no? A la posibilidad de que esto sea como un poco una acción muy parecida a Diógenes, ¿no? El cínico creo que era, el filósofo cínico. De alguna manera esa acción de jugar con el piso, de jugar con el valor de cambio y el valor de uso, ha sido algo que también ha estado transitando en algunos momentos mi trabajo. A veces con acciones que están más en el estado de boceto. Y eso a veces era algo que me chocaba, ¿no? Que me frustraba, pensar, bueno, pero yo debería tener ya trabajos que tengan desenlaces visuales, formales, así como muy solventes. Y a veces, o sea, tengo que admitir que no lo logré. A veces no lo he logrado. A veces son como ideas que están más orientadas a procesos. Y a veces en su naturaleza proceso convive, coexiste, dialoga con piezas que podrían estar más cosidas, ¿no? Porque finalmente también uno regresa al mismo punto, ¿no? ¿Existe de verdad la idea de que un trabajo está terminado, está concluido? O sea, esa quimera es real, o todo el tiempo estamos hablando de que todo lo que hacemos está embebido de una naturaleza procesual, está embebido de una naturaleza de desenlace, si se quiere, provisional. Entonces, eso es algo que yo no lo podría admitir, o sea, yo no podría decir una sentencia así como muy contundente. Yo creo que son cuestiones que van dándose y que finalmente también en este momento intento respetar los tiempos para que los trabajos eh, tengan un estado exhibitivo como que de mayor rigor. Sin embargo, por ahora me parece que son como formas que coexisten o que conviven con los trabajos que tienen como unos desenlaces de ese tipo. Y aquí, por ejemplo, esto es una acción en donde, usando un poco el recurso de esa afectación, de ese contacto, de ese beso con el piso, también hay como que un carácter semejante a lo que pasa con el tema de la guatita, ¿no? Esta acción se llama poner una carne en palito sobre la sombra de un edificio para que los ladrones no la vean, ¿no? Y había aquí como que un carácter muy semejante bueno, a la victoria pírrica, ¿no? De decir, ya, entonces estoy protegiéndolo, estoy haciendo una acción que a veces parecería como un poco surrealista. A veces esto es algo que podrían estar habiendo hecho muchas personas
cuando vas, por ejemplo, a las afueras de los mercados, a las afueras de los estadios, o sea, qué tan frecuentemente se da, ¿no? O sea, hay también como que un peso y un comentario que está ligado también a toda esta crítica institucional, a todo el tema del sistema de poder y todo lo que ya sabemos, pero a su vez también me parecía interesante como experimento, ¿no? De cómo el hecho de la gravedad, de cómo el hecho de ese contacto ya construye una relación con ese bien de una forma que, pues por supuesto, está afectada y que puede ser también un proceso para después hacerse otro tipo de preguntas. Entonces, en esa dirección, yo quiero contar que, por ejemplo, procesos como estos, que ya son más viejos, algunos de los cuales los recuerdo de una forma quizás distinta, que quizás no, intento no dejarlos tan en evidencia, o no me interesa mantenerlos, al menos desde cierta perspectiva, si se quiere, más ideológica, sino más bien como de carácter poético, ¿no? Recuerdo piezas como estas, ¿no? Del 2005, 2003, 2004, en donde trabajando sobre la idea de los medios, empecé a hacer cosas con el material de los años viejos, ¿no? Con el tema de los monigotes. A mí me parecía que la tecnología en sí del año viejo era o sea, una naturaleza del medio, o sea, una naturaleza semejante a la escultura, la pintura, a los medios que conocemos comúnmente de la historia de la tradición del arte, con mayúsculas. El año viejo era de alguna manera un, uno de esos medios, pero un medio de representación local, ¿no? Si bien ya todos conocemos que la historia del Año Viejo empieza con un carácter de voltaje político muy fuerte, en el proceso, yo tengo un accidente en casa, a ver si se soluciona. Que mi hijo está de aquí para allá y a veces está como un scooter que a veces Oh, le pega en el pie. oh. Bueno, pero son cosas que pasan, ¿no? En estos momentos son muy, muy comunes. Bueno, entonces nada, decía que el tema del año viejo para mí era como más que una materialidad, era una forma de medio como muy frecuente, o sea, como de las variantes de medios, es uno que tenemos pues obviamente en nuestro contexto, ¿no? Si bien el año viejo empieza como un formato ligado a la idea del anciano, a la idea del político, al menos en contextos como el Guayaquil, esto se convierte en algo muy, muy ambiguo, ¿no? Hay un momento en donde ya la carga política del Año Viejo queda, digamos, como mediatizada o queda afectada de una manera muy curiosa. Ya acá era muy común, por ejemplo, encontrar esa relación ambigua de que lo que quemabas no era necesariamente algo que criticabas, sino que muchas veces se convertía en homenaje, ¿no? Por ejemplo, la gente acostumbra a esperar qué es lo que pasa al fin del año para a eso hacer el Año Viejo, el equipo de fútbol, el personaje que venda más en el tema del más media, etcétera, de repente se convertía en el pretexto. Entonces a mí me parecía que ese voltaje ambiguo era un recurso como muy interesante que a veces ni siquiera tenía que tener un desenlace escultórico, físico o de volumen, sino que podía incluso transmitirse o trabajarse desde lo plano, desde la planitud. Entonces, bueno, nada, ahí sale esta pieza que es como una pieza que dialoga con otro acervo cultural del mismo municipio, el famoso monumento de Bolívar y San Martín, y había ahí como una especie de quiebre o de contacto o encuentro con lo que se podría ligar o se podría decir era una especie de estatuaria conmemorativa o, sí, de carácter popular, ¿no? Ensamblada desde un espacio que no necesariamente es el poder o que intentaba, digamos, cuestionar ese poder. Entonces, había también como que un comentario crítico alrededor de la pintura, hacia el pictocentrismo en el país, en esa época que yo también estaba como parte, bueno, era parte del colectivo La Limpia, que intentábamos también trabajar con cosas que estén desligadas de la idea de, de la materialidad, o sea, estábamos pensando mucho en la desmaterialización, en fin, todo este proceso post-minimal, Lucy Park y compañía, ¿no? Entonces, habían como que todos esos comentarios y había también como que la posibilidad de convocar o de proponer esa tentativa de que en algún momento ese año viejo era como una camareta que haría explotar algo dentro del museo, ¿no? Era como también la posibilidad de que alguien termine la obra quemándola, ¿no? Entonces, eso es algo que todavía ahí está abierto, más allá de la coyuntura política, el comentario con
el incipiente alineamiento de los países que son parte del eje del mal. Esto es una obra precorreísta. Eh, entonces, bueno, vienen como que todos esos intentos, ¿no? Para mí esto era también como algo que estaba ligado a esa noción de la asimetría del consumo, porque finalmente a mí me pasa mucho que cuando tú ves los años viejos, yo lo entiendo, de verdad, todavía te digo, no lo entiendo, pero yo vengo de un barrio popular donde era muy común que la gente hiciera años viejos desde, desde no sé, agosto probablemente, ¿no? Entonces tú ves gente trabajando meses por algo que en 2, 3 minutos desaparece, ¿no? Es algo que no entendía, pero me parece fantástico también, porque hay como que una relación con, o sea, creo que Lucy Liparo, todos estos teóricos de la desmaterialización, de lo inmaterial, estarían encantados para poder discutir esto, ¿no? Cómo de alguna manera ese artefacto tiene esa incidencia que no necesariamente tiene que construirse o convertirse en una mercancía de cierre o de perpetuidad, sino que tiene, digamos, como que todo este acompañante de lo que se podría considerar lo experiencial, ¿no? La idea del ritual, la actividad, ese mito, etc. Entonces, en fin, eran como cuestiones que me interesaban en esa época y que, pues bueno, eran parte de eso que yo llamaba las asimetrías del consumo. Entonces, haciendo ahí una pausa, yo quisiera, mejor dicho, comentar que también he intentado como que organizar algo de ese archivo metodológico, que tengo que confesar, o sea, yo soy muy desorganizado, a veces pienso que mi trabajo es muy parecido a la idea del archipiélago, porque yo no tengo un tema, o sea, yo creo que es lo que decía hace un momento, yo lo que tengo son pretextos, ¿no? Pretextos para enfrentar esa anomalía de maneras que a veces pueden tener diferentes tipos de incidencia, que pueden estar dándose de manera en paralelo, de manera un poco como rota, ¿no? No me interesa, y quizás, no sé, como construir una narrativa que vaya evolucionando. A veces ese tema del discurso disciplinado que tienen algunos artistas para ir evolucionándolo, yo no lo tengo, ¿no? Y al principio yo consideraba que eso era un error. De hecho, estuve deprimido mucho tiempo por eso, porque pensaba, ¿por qué yo no puedo tener en orden mi discurso? ¿Por qué yo no puedo tener en orden mis ideas para que éstas vayan formulándose de manera, digamos, como progresiva? Sino que me pasa que me interesan tantas cosas a la vez que a veces pasa que cuando tú vas a una exposición mía hay como un carácter de trabajo colectivo, ¿no? Entonces, esa noción de sistema, esa noción de órbita, de archipiélago, no lo sé, o perdón, de sistema de paralelos que coinciden, es algo que, por ejemplo, después intenté organizar con este tipo de inventarios, ¿no? De procesos que dejaban un poco ver, yo no sé si esa naturaleza nómada, pero sí como un poco las diferentes entradas con las que trataba de enfrentarme a la práctica, ¿no? Entonces, en base a eso, pues bueno, yo creo que es común empezar ahí a fabricar ese inventario personal. eh, me gusta mucho los materiales, bueno, por ser docente, recopilar materiales de procesos metodológicos de otros artistas. Yo creo que hay como lugares muy comunes hoy en día, como el trabajo que he hecho, no sé, desde Mark Tansey, pasando por Richard Serra, bueno, los franceses también, todo Oulipo, eh, los situacionistas, en fin, o sea, hay como que algunas variantes y que pues bueno, están ahí como que complementadas con procesos como bueno, el patapata de Taura, etcétera, ¿no? Eh, Cuestiones como sistematizaciones, a veces que dialogan con estos propios procesos, pero ya de otros ámbitos, como por ejemplo la arqueología procesual. La arqueología contemporánea es fantástica en ese sentido, también tiene un montón de material que uno dice, pues bueno, esto es como el análisis del pasado contemporáneo y ya no es necesariamente como que esa pátina que a veces existía alrededor de ella. En fin, eran cuestiones que de alguna manera se convertían en pretextos mal interpretados, porque yo creo que aquí también hay como una interpretación muy personal de estos pretextos para tratar desde ahí de organizar el material, el archivo, ¿no? Eh, Habrán recursos como por ejemplo la lista que fabrica Francesco Carreri en el andar como práctica estética, el Wallscapes, ¿no? Eh, que también nos ofrece, digamos, como que esas posibilidades de enfrentar y navegar el espacio, ¿no? Cuestiones que también yo de manera muy ambigua o promiscua he utilizado no solo en mis procesos, sino también en clases, en ciertas consignas así como muy específicas, la posibilidad de volver también a, no sé, aplicar
la relación de la acción comunicativa también, ¿no? O de lo que, bueno, también gente como Austin señalaban cuando hablaban de la acción performática, ¿no? Por ejemplo, es interesante este caso, como el de Richard Serra, cuando contaminado el espíritu de los conceptuales, que eran los artistas de su generación, decide fabricar una lista de verbos que él aplicaría a su proceso de creación. Entonces, en vez del clásico proceso de adicionar, sustraer y combinar, que eran como los tres grandes procesos presentes en la escultura, él decide desarrollar una lista que tenga, digamos, como que estas arbitrariedades, bueno, al servicio de lo que le interesaba, ¿no? Entonces, enrollar, doblar, cortar, salpicar y el largo etcétera de posibilidades que le ofrece, digamos, como que esta lista de verbos que vemos después presente en todo su trabajo, ¿no? Pero que también está acompañada de esa especie de, no sé si diría acknowledgement o de contaminación del buen vecino, ¿no? De eso que a veces es como que parte del contexto y que de repente tiene una aplicación, adaptación que le ofrece a él la posibilidad también de ir revistiendo su propio proceso de maneras que se desmarque de las soluciones como un poco más convencionales. Entonces, en fin, son digamos, como operatorias, metodologías que he intentado, pues bueno, a momentos recopilar para ver cómo me acerco a ellas en la medida en que presto atención, que intento como escarbar en algunos de estos recursos, a veces con grandes pendientes, pero que son como cuestiones que están allí presentes, ¿no? Entonces, uno de esos archivos, un gran banco de datos, yo creo que todos los artistas trabajamos con imágenes, evidentemente, pero uno de esos grandes archivos es este, ¿no? Que llamé Piedra y Hacha, y que consiste en una especie de banco de datos que a momentos funciona como imagen, pero a su vez también como una narrativa de lo que no es la ciudad. Cuando empiezo yo este archivo, tengo que confesar que en el 2007, después de mirar los diarios, te encuentras en la columna clásica, esa en donde el diario anuncia que se robaron una tapa de alcantarilla, que hay un problema de abandono de un lote baldío, en fin, como cuestiones así muy domésticas, que en el carácter de la fotografía de diario es como muy frecuente, pero que a su vez también habla de esa instantaneidad, ¿no? O sea, es eso que se relata y que se acaba al instante. Entonces a mí me pasó que durante años me dediqué a recolectar estas fotos de esto que afeaba el paisaje, ¿no? Esto que era como lo opuesto al relato de la regeneración urbana, de la ciudad, así como muy modelo y limpia y toda la historia, y se convertía en eso, ¿no? Como una especie de glitch de Guayaquil, ¿no? También era como un poco curioso pensar que en esa narrativa se iban construyendo también como que los incentivos para completar la información, porque a veces es interesante que de repente encontrás un motivo que después de verlo ya muy repetido, es como que el motivo te habla y te dice, bien pueda, continúelo, por favor. Entonces te das cuenta que es como que el desenlace, hemos dicho, la oportunidad para empezar a organizar, encarar y completar piezas que el mismo archivo te ofrece, ¿no? Entonces, en base a esa noción, bueno, yo desarrollé esto que es como por ahora un punteo muy básico de procesos que aplicaba a digamos, este archivo, ¿no? Con ánimos de poder organizar ese material. Aquí esto puede tener una conversación con los famosos gabinetes de curiosidades, los Wunderkammers alemanes, con la de Atlas Nemocine, que también es como una especie de desenlace sofisticado de los mismos Wunderkammers. En fin, hay como cuestiones que están hablando nuevamente de esa relación de archivo, de eso propio, apropiado, de eso que es instantáneo, de eso que no necesariamente tiene una vida como de desenlace final, ¿no? Entonces, estas cuestiones también, bueno, ya en ese intento de desglosar surgen cuestiones que están ligadas a esa idea de un yo, ¿no? Yo creo que durante, esto quizás no lo he dicho, pero durante mi primer tiempo de artista, yo traté de ubicarme, o sea, de ir ganando como una especie de lugar en la investigación. A veces uno empieza trabajando siempre desde un lugar que podemos considerar como un pronombre de la tercera persona, ¿no? Es el artista que desde lejos ve lo que pasa en el mundo y a veces comenta, discute, cuestiona, pero que inevitablemente habla de eso, como que un rol muy del palco, ¿no? Y, y de repente yo sentí que ya me había cansado de ese lugar, ya me había cansado de no aparecer en la investigación. No es que me interese aparecer tampoco, o sea, creo que inevitablemente uno también está permeado dentro de ese tipo de trabajo, porque inevitablemente es una mirada la que está allí,
pero a mí me interesaba tener como que un grado de actividad mayor, ¿no? Entonces, en ese intento de poner, o de no subexponerme, sino de poder tener un grado de exposición, me pasaba que esa noción de mirada, pues bueno, quería, digamos, como que también eh, dejar en evidencia mi lugar, ¿no? Entonces allí surgen como que estas cuestiones que están ligadas a la noción de la experiencia, del experimento, del conocimiento, todo con minúscula, porque por supuesto no es algo que pretende como que instalarse ni enseñarse, ¿no? Entonces, dentro de eso, pues bueno, hay un montón de ruinas, ¿no? A veces las ruinas físicas, pero a su vez también las ruinas psíquicas. Yo no sé si ustedes recordarán, pero en los 90, en el 94 en concreto, el Banco Continental, un banco que desapareció, tenía un jingle como muy vendido, ¿no? Muy repetitivo en las radios, ¿no? Que decía algo así como, un sueldo mensual de 1 millón de sucres hasta el año 2000. Y Sí. te lo repetían a cada rato, ¿no? Te lo repetían a cada rato. Y, y eran cosas que uno, claro, yo flashaba, yo estaba en el colegio, ¿no? En el centro de Rocafuerte, y uno se imaginaba las locuras que podría hacer con toda esa plata, pero bueno, sabemos lo que pasa, sabemos cómo esto se convierte también, ¿no? En una frase arqueológica, ¿no? En parte de todo eso que podría ser también como que ya un trabajo, ¿no? Una narrativa de, del advertising de los bancos, y que en rigor sigue siendo eso, escombros, ¿no? Escombros perceptivos, escombros físicos, o bueno, escombros inmateriales. Yo tengo que confesar para esto que, bueno, yo soy mormón y antes del 98, perdón, en el 98, yo salí a una misión, ¿no? Me tocó Colombia, Bogotá, y aquí tengo mis dos hermanos de la iglesia, uno es Matthew Barney, el otro es Paul McCarthy, ambos artistas que nacen en cuna mormona, y que pues bueno, ya ustedes conocerán en qué terminan sus obras, pero me parecía que esto era como algo que también atravesaba esa distancia, ¿no? Porque claro, yo después regreso al país y ya la dolarización se vino, yo regresé en el 2000, un dólar valía 25.000 sucres, y pues bueno, era el tiempo en que la gente andaba como con las tablitas contando las monedas para poder llegar, porque era como que una cosa así súper incómoda, ¿no? Pero también era ese tiempo en donde fuera de la ciudad, fuera de mi país, también estaba en esa depresión, ¿no? En esa especie como de pensar un poco el lugar, pensar también mi lugar allí como misionero, y era un tiempo en que dibujaba estas cosas, ¿no? Yo no lo he mencionado, pero por ejemplo yo vengo al colegio, bueno, yo lo diría ahora, vengo al Colegio de Bellas Artes, yo elegí la mención de pintura en el Colegio de Bellas Artes, y en Bellas Artes pasaba que la educación ya estaba en decaída franca, ¿no? De hecho, los años que me tocó la clase de pintura, el profesor se murió, estuvimos en el recreo todo el tiempo, en fin, era tiempos como de bastante pereza, o mejor dicho, de dialogar, de libar, en fin, de estas cosas que hacen los adolescentes. Y en el sexto curso me tocó el profesor que se llama Luis Peña Herrera, el autor o uno de los que trabaja la figura de Juan Pueblo, ¿no? Que también da 2 o 3 clases maestras y se desaparece, ¿no? Entonces yo creo que no aprendí a pintar. ¿Cuál fue mi refugio en ese tiempo? El dibujo. Y el dibujo que no estaba ligado necesariamente a lo académico, sino más bien a esa posibilidad de ese impulso, ¿no? Entonces era algo que me acompañó cuando yo estaba en la misión. Estos son los dibujos que dejan ver un poco lo que yo hacía durante ese tiempo. Creo que había algo de depresión acá, ¿no? Por ejemplo, este autorretrato disfrazado de perro muerto lo deja ver. Entonces, hay como cuestiones que inevitablemente me hablan un poco de esto que era esa salida, ¿no? Esa distancia, ese tiempo a veces incluso muerto, ¿no? Ese tiempo que a veces es como un poco el que uno va por la calle eh, buscando algo que a veces, pues bueno, no se da. Y durante ese tiempo de espera, pues se presentan las otras cosas, ¿no? Se presentan los residuos, se presenta la cultura material que es abandonada, que es erosionada por la ciudad. Entonces allí, pues bueno, nada, yo no sé si eso será necesariamente el pretexto que hace que de repente empiece a fijarme mucho en lo que hay en mi entorno, en mi espacio urbano, pero inevitablemente se convierte también en una especie como que de vocabulario de posibilidades que está acompañado justamente de todos esos encuentros, de todos esos contactos. Contactos que también, yo soy consciente, hicieron diálogo con otros procesos, como por ejemplo los que recogía gente como Brassai, ¿no? El fotógrafo rumano, bueno, muy en compañía de todos estos artistas del espíritu del surrealismo. Aquí hay, por ejemplo, ciertos materiales que nos hablan de
esas esculturas involuntarias. Que esto también es como muy curioso, ¿no? Porque yo creo que hay como que también ese interés de hablar de esas bastardías funcionales, ¿no? O esas bastardías creativas. O sea, a veces uno está en estado de espera haciendo algo, ¿no? Por ejemplo, doblando la servilleta, rompiendo, doblando, me explico. O sea, como que la mano no para y a veces esas cuestiones se dan con un grado de inconsciencia que, pues por supuesto, no tienen necesariamente una voluntad, pero se convierten en cultura material, se convierten en cultura que dialoga justamente con lo que podría ser como hecho con un grado de conciencia distinta. Entonces es lo que pasa con las ciudades, es lo que pasa con, por ejemplo, este tipo de cuestiones y que, pues bueno, son como aspectos que después intenté como que organizar y materializar de formas distintas, ¿no? Entonces, aquí podría citar ejemplos de procesos como este, que ya después se convirtieron en un proyecto que se llamó Productos Terminados de Movimiento Rápido, en donde intentaba trabajar con esos mismos materiales que son como incidencias visuales que me llamaban la atención. Materiales que yo voluntariamente también trataba de bajar la resolución, ¿no? De pensarlos como recuerdos o instantáneas que no tienen un estado físico determinado, sino que siempre están en movilidad, que siempre pues también hablan o avisan de su probable final, ¿no? Entonces este es uno de esos procesos que tenían como tres instancias en ese momento. Uno de ellas era, pues bueno, la foto, después el dibujo y después la escultura, y siempre con ese ánimo de poder como ir distorsionando, ir alejando, distanciando o jugando con eso que yo llamo ahora mismo el tema de low res, ¿no? La low res perceptiva. Entonces, bueno, aquí hay como un poco estos encuentros, esto que, pues bueno, era como una especie de figuraciones blandas, representaciones con licencias, representaciones que se alejaban de alguna manera de los motivos originales, pero que intentaban, digamos, como tratar de dar cuenta de cómo uno se va apropiando de eso, ¿no? Se va convirtiendo en algo que ya es de uno, que ya está, digamos, como contaminado, alejado de lo que existe, ¿no? De lo que en realidad se presentó, se ofreció. Entonces, pues bueno, nada, dentro de esos juegos me ha interesado mucho la noción de cómo existen estos traspasos de la utilidad a lo inútil. Y aquí, por ejemplo, hay una anécdota que me parece también como curiosa sobre ya esa relación persona-objeto. Y es que en el 2020, en pleno marzo del 2020, yo estaba de viaje en Argentina con mi familia eh, y se presentó el tema de la pandemia, ¿no? Así que tuvimos que quedarnos más o menos unos 9 meses y durante esos 9 meses, pues bueno, era ver qué se hacía durante ese tiempo, ¿no? Yo no vi nada, o sea, en realidad no vi mis equipos, así que tocaba un poco improvisar con lo que había, ¿no? Eh, entonces aquí vemos una cámara que coincidentemente es como el modelo parecido al que usaba Brassai, no es un Voigtlander Bergale, sino un Saisicon Maximar, perdón, la fricada, pero bueno, en todo caso, era una cámara de placa 9x12, bueno, que yo la estaba adaptando y utilizando película radiográfica. Pero no tenía trípode. Entonces, ¿qué pasaba? Mientras estaba encerrado en el jardín de la casa de mi suegra, tenía que ver qué hacía para poder hacer una foto. Y ustedes saben, los que trabajan con fotografía analógica, sabes que si... pues es que me río porque me acuerdo de todo esto, ¿no? Sabes que si no tienes un buen trípode, todo se te trepida, ¿no? O sea, toda la imagen va a terminar al cuerno, ¿no? Coincidentemente pasa que en la Patagonia, como detalle adicional, quizás no es tan, o sea, que es de mayor relieve, de hecho, las corrientes de viento son tan fuertes que no se parecen en nada a lo que yo había vivido, ¿no? Aquí el viento es bienvenido, Guayaquil, que es una ciudad calurosa, viento una brisa, ¿no? Fantástica, embriagados de la brisa del río Guayas. Pues en el sur es todo lo opuesto, ¿no? De hecho hay corrientes como Santa Mónica, Santa Bárbara, de mi esposa me corregirá, que no te perdonan nada, ¿no? Que corren unos ventarrones, pero infernales, terroríficos, ¿no? Entonces eso, para hacer fotografía analógica, es más problemático todavía. Y hablo de esto porque, claro, ante mi preferencia de no querer comprar un trípode usado en Argentina, decido usar lo que hay en el camino, ¿no? Entonces, entre esas cosas me encuentro con una morsa y una gata, ¿no? Entonces era curioso porque esa morsa y esa gata se combinan para convertirse en un caballete, ¿no? Entonces yo puse como comentario eso, ¿no? El trípode desciende del caballete y este último del caballo. Y aquí me parecía como curioso el hecho de que la relación morsa-gata
también dejaban ver un poco como esa especie de darwinismo funcional que están estableciendo los objetos, ¿no? O sea, finalmente te encuentras con un montón de objetos que ya pierden su valor de uso tradicional y lo que pasa es que uno los empieza a usar para cosas que no fueron previstas, ¿no? Pero en ello también uno va empezando a descartar, ¿no? De repente uno dice, bueno, tengo este objeto y tengo este otro, ¿cuál me va a servir más? Probablemente el de acá le está gritando yo, pero se va a quedar fuera. Así que uno empieza a generar esa selección natural y con ello pues también, ¿no? Fabricando una especie de lógica muy del corte de los darwinismos, ¿no? Entonces, a mí me parece que había ahí también como que esa noción de supervivencia, esa supervivencia que finalmente también funciona en la mente, porque finalmente uno cuando empieza a agarrar todos estos materiales, todo el tiempo en la cabeza está pasando eso, ¿no? Hay como un darwinismo de experiencias que sobreviven en detrimento de otras que estuvieron allí presentes, ¿no? Entonces, bueno, en esa dirección hice piezas como estas que ustedes ya conocerán, algunos de ustedes creo que asistieron a esta exposición que se llamó Objeto Diferido, y esta serie en concreto que tiene que ver un poco con el archivo Piedra y Hacha, donde tenía los procesos combinados eh, de objetos que tienen diferentes grados de aceleración y desenlaces físicos, ¿no? Entonces, en fin, aquí hay como un poco ese archivo que dejan ver un poco cómo se va movilizando ese mismo recurso, esa misma materialidad, pero siempre en un estado de tratar de dejar latente la noción de que es un desenlace que no es final, ¿no? Sino que es como provisional. Yo estoy ido del tiempo y ahorita estoy viendo que son 11:57, tendría 10 minutos para no aburrirlos demasiado, pero aquí voy pasando un poco como procesos de este tipo de piezas que están conectadas con ese espíritu. Eh, y yo quería hacer como un paréntesis, ¿no? Así como autointerrumpirme muy a la costumbre de lo que yo hago, de lo que me pasa, y de que creo que también es como algo que se presenta como una necesidad para recordar cosas como eso, recordar lo que decía James, sobre que nuestra experiencia es todo aquello a lo que decidimos prestar atención. Entonces es curioso, porque ahí es donde empiezas a construir esas capas como de sedimentos, como de la geología del recuerdo, ¿me explico? O sea, es como entendemos que no todas están al frente, no todas están activas, no todas sufren el mismo grado de incidencia, sino que hay como que esa necesidad a veces que ya otros especialistas como los psicoanalistas empiezan a utilizar para ver cómo estas cuestiones tienen afectación, ¿no? Entonces, bueno, en esa interrupción, muy al espíritu de Polo Vaquerizo y su programa Haga Negocio Conmigo, nos encontramos con esta situación que también siento que afecta mi experiencia perceptiva, ¿no? Que es el nacimiento de mi hija, el estreno del rol de padre, ¿no? Un rol que realmente te paraliza porque sabes que las cosas no son iguales, que todo el tiempo uno en el intento de crear obra tiene que hacer cosas como por ejemplo cambiar un pañal, como atender al hijo que se pegó en el pie, etcétera, ese tipo de cosas, pero que también son parte, ¿no? de lo que a veces en la digresión del proceso eh, puede surgir, ¿no? Hay ejemplos fantásticos de artistas como Matsuyasa Morimura, en fin, no sé, podría citar algunos casos, ¿no? El Verfremdung Effect de Brecht, etcétera. En fin, yo lo que voy a usar es este dibujo de mi hija, que es un retrato de su padre, de, no sé, de cuando tendría ya 3 años, en donde yo soy todo cara, ¿no? Como diría Bresson, ¿no? Soy todo cara y manos, ¿no? Finalmente, estas cuestiones que están ligadas a la parte del cuerpo que de repente son como las más evidentes, las que uno tiene como con mayor visibilidad en función de cómo está configurado su cuerpo. Entonces, bueno, en esa noción de ser cara, pues como podemos ver un montón de material bibliográfico que habla sobre eso. A mí me parecía interesante que esa estructura que mi hija fabrica se parece o va mutando en estructuras que tienen diferentes tipos de ecos en la historia, ¿no? Una de ellas es esta que nos plantea Cyrano de Bergerac en Viaje a la Luna, o que después también el mismo Godwin en El Hombre en la Luna, ¿no? Este Domingo González que viaja al espacio, en este caso a la Luna directamente, nos presentan, ¿no? También podría tener bueno, relaciones con el personaje o el extraterrestre de H.G. Wells. En fin, pasa que, pues bueno, Dircona, el personaje que se encuentra en la Luna, tiene esta entrevista con un extraterrestre que
habla justamente de esa limitación de cómo se constituye el cuerpo humano, ¿no? Todos sabemos que, a pesar de que no hay consenso, se habla de que siempre es el mito de los 5 sentidos en el cuerpo humano, ¿no? Pero uno habla, o sea, pero también hay como que esa especie de tentación de pensar cómo se configura un cuerpo fuera de este diseño humano que todos tenemos, ¿no? ¿Existirá una hipersensorialidad que nos permita acceder a experiencias que no tendremos nunca? Pues bueno, eso es parte como que de ese debate y que a momentos, pues bueno, yo estaba tratando de complementarlo con teorías que estuvieron presentes, material bibliográfico como el que señalaba, eh, no sé, material de la cultura material, o sea, perdón, archivos de la cultura popular como el personaje de Oesterheld, el Manos, del cómic argentino El Eternauta, ¿no? O sea, que siguen siendo como parte de ese imaginario, ¿no? De ese diseño que nos habla de esa noción perceptiva del agarrar todo, ¿no? Del poder tener acceso a todo, ¿no? O sea, esto es un problema filosófico que, pues bueno, ustedes sabrán, hay como también todas estas tradiciones de vaivenes, de idas y vueltas, de antítesis y síntesis. Entonces, en el fondo, me interesaba esto porque aquí también había como que ese momento en donde uno se inaugura como padre siendo el primer espectador de cómo el hijo va relacionándose con el mundo, ¿no? Eh, hay cuestiones que, pues bueno, ya después nos llevarán por ejemplo, esa autorrepresentación o autopercepción que tenemos del cuerpo, como por ejemplo la historia del homúnculo, ¿no? En donde encontramos que este ser humano, ya desde la ciencia, tiene una naturaleza física muy parecida a el Manos del Eternauta o de los individuos que eran parte de este universo de extraterrestres, ¿no? No necesariamente como la mano de Dios de Maradona, ¿no? Que es como un error celebrado, ¿no? Pero finalmente una ejemplificación de escalas distintas, ¿no? Del cuerpo versus la mano, ¿no? Una extremidad que es superior, ¿no? El cuerpo versus la extremidad, ¿no? Eh, probablemente así lo vieron los ingleses, ¿no? Así lo vieron a Maradona, ¿no? O sea, cuando después de aquel gol terminó presentándose la situación. En fin, entonces, en base a eso y en base a este debate sobre la constitución de esos sentidos, encontraremos estudios como el de Simondon que nos hablan de que el cuerpo, o mejor dicho, los sentidos no son tal estructura así como cerrada, sino que en cada uno de ellos existirían sus subsentidos, ¿no? O sea, finalmente el oído tendría una serie de subdivisiones. Y aquí me parecía como interesante pensar que existía como que una conversación, una relación que, que nos abría un poco nuevamente al debate de James, ¿no? De William James, y la idea de que nuestra experiencia es eso, lo que finalmente atendemos, ¿no? Entonces, en ese proceso, yo intenté hacer un poco aterrizajes de estas historias o de esta teoría que estaba leyendo, pero aplicándola un poco a mi propia experiencia de padre. Entonces, en ello, pues bueno, me puse a jugar mucho con mis hijos, a intentar, por ejemplo, algo que me llamaba mucho la atención es que, claro, la motricidad fina que todos hemos desarrollado en base al diseño, de cómo hemos estado practicando todo el tiempo, la forma en cómo movemos la mano y demás, es algo que, pues bueno, ya ni siquiera tiene un umbral, ya lo tenemos como asumido. Pero claro, cuando tienes a tu hijo que de repente ves cómo manipula, era algo que a mí al menos me llamó mucho la atención. Entonces, en ese proceso me interesó jugar mucho con el umbral de esa experiencia inicial del encuentro, el contacto con el mundo físico, ¿no? Ya no necesariamente el objeto transicional, de todo esto que ya sabemos de Winnicott, de el peluche o la cosa que de alguna manera cubre la ansiedad de la madre, o sea, del sustituto a la madre, sino de cómo el mundo se presenta como si fuera Led Winning, ¿no? Esto que también es como una teoría del pediatra, en donde el hijo va probando las cosas para que aprenda a utilizar el sistema de, bueno, de tragar, ¿no? O sea, la laringe, la garganta. Pues de la misma manera entendemos que el mundo objetual tiene, digamos, como que esas posibilidades. Entonces, a mí me interesaba jugar un poco con eso. Hice este archivo en tanto digital como analógico. Esto es algo que por ahora se presenta como proceso, porque para mí sigue siendo algo que todavía estoy terminando de darle como desenlaces. Y por ahora lo presento como una especie de autointerrupción, ¿no? Sobre esa configuración
sobre esa noción de experiencia del cuerpo, ¿no? Entonces, volviendo al material de turno, menciono que algunos de estos emplazamientos físicos se convierten en soluciones de montaje, ¿no? Soluciones de montaje que también estarán ligadas a las tradiciones, por ejemplo, de las tácticas expositivas en el espacio público, ¿no? Esto nos recordará Jaime Gray, o a cuestiones que inevitablemente están ligadas a esa experiencia de la mercancía visibilizada, ¿no? Eh, Hay muchos ejemplos de esto, formatos informales, formatos, si se quiere, más, digamos, más institucionales. Sin embargo, son como cuestiones que, como estrategias, a veces un poco semejante a la lógica de la guerrilla o del graffiti, son aspectos que también me interesó un momento recoger para poder desarrollar adaptaciones a mi proceso de creación. Por ejemplo, en este caso, me encontré con una foto de, bueno, un momento donde vivía en un tercer piso, con esta práctica que es como muy común, ¿no? El zinc, la piedra y el zinc, ¿no? Para que no se vuele la teja. Entonces yo decido replicar eso, pero en mi espacio, con materiales que yo tengo, ¿no? En este caso, lo que hice fue hacer una selección de objetos que eran objetos residuos, eh, y convertirlos o darles una función zombie, yo decía en ese momento, porque era una función después de su vida, ¿no? De su muerte, mejor dicho, en donde todos eran aplanados bajo la misma función, ¿no? Ahora iban a convertirse en pisapapeles de una enciclopedia de producción. Y aquí me parecía que había como una especie de lapsus o de intervalo entre la vida real del objeto cuando funciona, su estado hipotético y su estado de residuo, ¿no? Pensar que ahí hay como una especie de gran laguna, pero que tenía, digamos, como que también una naturaleza semejante a texto, ¿no? Un texto físico que tenía, pues por supuesto, también como otro tipo de enfrentamiento al lenguaje. En fin, esta es una pieza que yo volví a visitar en base a otra que había hecho en el 2007 que se llama Confirmación de los Acontecimientos, donde ya trabajaba con el diagrama y lo didáctico, y en donde antes de que tuviéramos todos los celulares, que todos estuvieran grabando y demás, me pasó que con el manual intenté ver o intenté convocar el tiempo del dibujo en el medio del video para ver cuál de estos dos era primero, ¿no? Todos nos hemos puesto frente a un espejo, hemos grabado y sabemos que esa sincronía, esa coreografía es perfecta, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿qué pasa si dibujo lo que pasa y lo dibujo, pues por supuesto, al tiempo que necesita terminarse para que se pueda entender, ¿no? Así que hacía el dibujo afuera y después hacía el dibujo adentro, pero eso que obviamente era como que el tiempo que necesitaba para que esto exista, ya era como que la convocatoria de algo que era como muy obvio, ¿no? El ensanchamiento del presente. El presente es eso, el presente es finalmente esa instancia de conciencia que se agota cuando se convierte en pasado para poder entenderlo. Entonces finalmente es un fantasma, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿qué pasa si uso eso dentro de este dibujo proceso? Y ahí es donde, bueno, sale esta pieza, que de alguna manera también es como un poco recuerdo del proceso que ya había señalado. Entonces eso, iba a poner un fragmentito, pero creo que lo pueden buscar. Así que that's all, folks. No sé si me pasé el tiempo. No, estamos muy bien. Muchísimas gracias, Illich, por tu presentación. Muy chévere ver cómo has abordado todo tu trabajo, porque usualmente el tema de abordar un portafolio se hace de manera muy cronológica, ¿no? Y ahí un poco quisiera quizás que nos des un pequeño comentario de estos criterios que tú usas para armar tu portafolio. Obviamente lo expusiste ahorita, pero pensando en que uno de los ejercicios que tenemos que hacer en clase es armar un portafolio. La premisa que yo les he pedido a mis estudiantes es que armen un portafolio de su vida estudiantil, pero en donde se encuentra su trabajo, digamos, donde se encuentra su voz de artista, porque vos sabes que en la universidad pasas por una serie de asignaturas y muchas veces haces un trabajo que lo haces porque tienes que cumplir con la asignatura, pero no necesariamente es algo que tú quisieras hacerlo, ¿no? Pero muchas veces te encuentras en asignaturas en donde tú sí puedes explorar en un medio una idea.
Entonces, es un poco lo que estamos haciendo, ¿no? Como este primer ejercicio, como para ubicarnos en lo que queremos hacer, ¿no? Eh, Eh, sí, sí, totalmente. Yo no sabría decirte, o sea, como algo muy específico, ¿no? De cómo se hace eso. Pero creo que nosotros mismos, yo no sé si te pasó a ti, Gonzalo, pero creo que claro, la forma en cómo estamos instalados en la vida, inevitablemente hace que uno caiga en la tentación de aplicar siempre la diacronía, ¿no? La temporalidad, la línea, ¿no? sí, La línea sucesiva. Y, y yo creo que ahí es donde entra como un poco como el debate, pero a su vez también la valentía de intentar romper un poco eso, ¿no? Yo creo que, al menos tratando de hacer memoria de cómo lo hacía antes, creo que hay mucha incertidumbre, ¿no? Creo que hay mucho miedo de qué pasaría si, ¿no? Y a veces ujú, cuando ese miedo es el que predomina, o a veces ese miedo es el que te rige, es cuando uno no se anima, ¿no? Eh, yo tengo que confesar algo de mi propio trabajo, que quizás no lo he dicho, o quizás lo he dicho en clase, pero no con énfasis, ¿no? Como te decía, yo vengo de una formación de imagen que está ligada sobre todo a los medios tradicionales, al dibujo, a la pintura, a pesar de lo errático que fue, ¿no? O del video. Y a mí me costó mucho en el 2014, 15, no sé si por esa época, eh, animarme a agarrar un objeto y decir que ahí hay una propuesta, ¿no? O sea, decir que ahí hay un sentido, ahí hay, digamos, como que un montón de relaciones, preguntas, reflexiones y demás. Y hago este énfasis porque en el 2014, después de ser fanático, o sea, es una palabra muy fea, ¿no? Pero de ser fervorosamente conceptual en el sentido, digamos, de la afiliación eh, teórica, etcétera, ¿no? Eh, Uno sabe que como artista se pucha, eh, lo hago, es jodido, ¿no? Es jodido porque requiere agallas enunciarlo y anunciarlo, ¿no? Entonces, entonces lo comento porque, porque al final también hay ese momento en donde uno tiene que dar el salto al agua, ¿no? Es decir, ya está, o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Mi reputación se va al cuerno apenas salí de la universidad. O sea, ¿qué más da, no? O sea, si finalmente uno está como muy ubicado, o sea, como muy almidonado en un lugar que es como muy seguro, pues ahí es donde entra, digamos, como que ese desafío de romper con uno mismo, ¿no? De romper un poco con ese lugar, de romper un poco con el canon, con aquella academia, o que ya sabemos que hay academia del objeto, academia de las prácticas de desmaterialización y toda la historia, pero uno tiene que pasar por esa experiencia y uno tiene que sentir que al hacerlo es consciente que nada está dicho, que ningún problema del arte está terminado, ¿no? Y entonces en la medida en que uno se anima a hacerlo, pues también creo que por incidencia la forma en cómo se enfrenta a su práctica, desde cuestiones como la fabricación de su portafolio, se convertirá en, por ende, un efecto de esa expansión, ¿no? De pensar que los pilares no son, o que las paredes no son tan sólidas, ¿no? A veces allí sí que se necesita la complicidad del docente, porque a veces cuando uno es estudiante está tan inseguro que el docente es clave, ¿no? O sea, es verdad, al docente a momentos como que la gente quiere obedecerle, pero lo ideal es eso, que de repente el docente se convierta en la rueda de la bicicleta que después se va y que uno se va también, ¿no? Un poco con el espíritu de Montessori, de ya dejar de depender de alguien y convertirse más o sea, bueno, en ser más asertivo, pero es algo que sí, que necesita pedagogía, que necesita espaldarazo al principio, pero, pero que de eso se trata finalmente, ¿no? así es. Muchas gracias. ¿Tienen preguntas, colegas? Pilar, Michelle, Manu, ¿tienen preguntas? También, por favor, chicos, chicas,
Si tienen preguntas, si quieren poner preguntas por el chat, también son bienvenidas. Aprovechemos el tiempo. Ilis, yo quisiera felicitarte porque he Gracias, visto, Pilar. vi la exposición del CAC, me encantó, vi también la obra anterior, esta obra que enseñaste al último. Sin embargo, el escuchar la presentación del portafolio me da muchos más elementos de tu pensamiento, de la forma como el concepto que has manejado en la obra y me parece realmente muy inspirador. Muchas gracias. Gracias a ti, Pilar, y qué lindo que lo digas tú. Obviamente también el cariño y el respeto por tu trabajo también es algo que yo siento, ¿no? Así Muchas que, excelente, gracias. Muchas gracias, Pilar. Manu, Michelle. Ilich, ¿qué tal? Felicitaciones por tu trabajo, por tu presentación. Eh, Quería preguntarte un poco sobre la metodología, que es de lo que se estaba hablando, pero un poco cómo tú concibes la metodología. Es una metodología que se va dando de proceso a proceso, como tú enuncias, son como procesos distintos los que has tenido y los que sigues teniendo, o es una metodología que ya tú perfilas de una forma de trabajar propia, o es, Sí. o es de las dos cosas. Gracias, gracias Manu por el comentario. Eh, o sea, tampoco creo que podría dar una respuesta definitiva, ¿no? Porque finalmente volvemos a que uno está todo el tiempo haciendo como que el renunciamiento, ¿no? La renunciación, la renuncia y la enunciación. Y a veces pasa que en ese proceso, o sea, sí, en base a esa incertidumbre, uno va haciendo cosas que a veces están en estado de espera, ¿no? Eh, o sea, hay bibliografía que quizás ya nos alienta a animarnos a jugar con esto. Estoy pensando en Feyerabend, por ejemplo, uno de esos autores como muy clásicos, ¿no? Para poner en cuestionamiento y en entredicho la idea del método, ¿no? Obviamente Feyerabend lo habla desde la ciencia, pero también ha sido utilizado con bastante fervor para poder defender la posibilidad de que, al menos en arte, una metodología única no existe, ¿no? Yo creo que todos somos conscientes que todo el tiempo estamos poniendo el dedo en la llaga y ahí es donde se presenta, digamos, como que el debate de cuál es la metodología que predomina, ¿no? Pero yo lo que te iba a decir, y por eso mencionaba al principio de la charla, de que estoy trabajando siempre bajo una misma estructura, tiene que ver un poco con también el estado de espera y la paciencia que a veces necesitas para poder eh, tratar de entender lo que está pasando, tratar de entender lo que estás haciendo. Y en la medida en que eso se presenta, o sea, en la medida que eso pasa, pues a veces estás mucho tiempo, ¿no? O sea, a mí me gustaría darte una respuesta más contundente, más clara, pero honestamente no la tengo y lo único que te puedo decir es que a veces uno está haciendo cosas que no entiende, pero que sabe que si estás ahí como que intentando hincarla por diferentes lugares, vas a tratar o sea, tarde o temprano vas a llegar a ella, ¿no? Y quiero ejemplificar o no legitimar o autorizar lo que digo con esta anécdota, pero que creo que puede ser ilustrativa digamos, sobre todo a la instancia de la clase, animarnos, ¿no? Que tiene que ver un poco con el origen del ready-made, ¿no? Todos recordaremos que Duchamp hace la rueda de bicicleta, algunos dicen entre 1913 y 1914, hay autores que por ahí tienen fechas distintas, pero cuando Duchamp hace la rueda de bicicleta o monta en el taburete la rueda de bicicleta, él no sabía lo que había hecho, simplemente la hizo, ¿no? Y la tenía ahí en su estudio y a veces dice que le daba vuelta, ¿no? No fue hasta 1917 que Duchamp se dio cuenta cuando hizo la pala, ¿no? Bueno, no el nombre de la pala, pero no fue sino hasta 1917 en que se le ocurrió la idea del ready-made. Y se dio cuenta que convivía con alguien, convivía con una pieza que había estado allí, latiendo, escondida, y que existía. Entonces a veces pasa,
O al menos yo siento que soy ese tipo de artista. Hay artistas que tienen todo claro al inicio. Y excelente. Yo no lo puedo hacer, que no tengo las características para poder hacerlo. Así que me pasa que muchas veces intento trabajar desde esa... es que no sé si la palabra es intuición, sino a veces eso que a veces autores como Sarat Maharak define como la seno-epistem, ¿no? El conocimiento extranjero, ¿no? Porque no es una ignorancia, no es intuición como tal, es, no sé, esa necesidad que tenemos los artistas a veces de hacer cosas que se van revelando. Entonces es fantástico ese momento donde llega la anagnórisis, ¿no? Llega ese momento donde tienes algo y se revela, ¿no? Pero a veces puede pasar mucho tiempo. Entonces, lo que digo es que hay que estar atentos y alertas a que eso se revele, pero uno tiene que ir provocándolo también. Entonces, metodológicamente a mí me pasa que eso es algo que es como muy común, ¿no? Y a veces eso demora mucho el proceso de creación. O sea, de seguro debe haber gente que lo haga mejor que por supuesto, que yo, obviamente, pero siendo sincero, creo que el proceso, el proceso metodológico también se revela, tal como la obra, a veces en diferido, ¿no? A veces en extemporáneo, ¿no? Eso es lo que te puedo decir, Manuel. Gracias, gracias, Illich. Gracias, Illich. Michelle, ¿tienes alguna pregunta? Sí, hola con todos. Illich, antes que nada, igual súper contenta de ver tu trabajo y también escucharte hablar de este. Personalmente me parecía indispensable, en mi caso son los alumnos iniciales en la Universidad de las Artes, me parecía esencial que ellos puedan ver también procesos de trabajos, diferentes intereses que están vinculados dentro de la propuesta. Y quizás no sé si es una pregunta, quizás es más un comentario, hacia cómo tú trabajas, en el sentido de que quizás en niveles iniciales o quizás artistas que están emergiendo, especialmente quizás a nivel local en Guayaquil, se ve una idea como de un branding de artistas, es decir, como que tienen una construcción específica de producción artística y siguen caminando en esto por años. A mí algo que me llama mucho la atención de tu trabajo es que te permites estos juegos, estas experimentaciones, ahondar en diferentes intereses. Entonces, no sé si tengas algo que quieras compartir al respecto de esto, porque realmente es algo que me llama a mí mucho la atención de tu trabajo. No, escucho a mi hijo ahí. Gracias, Michelle. O sea, no podría responderte también algo específico. Lo que... O sea, no entiendo muy bien la pregunta, pero lo que entiendo, tiene que ver un poco con la oportunidad de las licencias que uno se da para poder hacer esos quiebres, ¿te refieres? ¿Sí? Sí, exactamente a eso, como la apertura, permitirte esos permisos para poder experimentar, ¿no? Sí. O sea, bueno, si es eso, insisto, no tengo una respuesta clara, pero recuerdo una conversación que tuve con Jorge Velarde cuando yo era estudiante de colegio, en donde Velarde decía algo que coincido, ¿no? Que a veces cuando uno es un artista emergente, o sea, la disposición a tratar de romper con lo dado, con lo dicho, con lo que existe, es como más frecuente, porque uno obviamente está arrancando, a veces es como que ese irrespeto, esa irreverencia es más frecuente, ¿no? Tenía un amigo que hablaba o decía que hay que ser irreverentemente responsables, ¿no? Es decir, uno tiene que animarse a la irreverencia, pero tiene que hacerse cargo también. Porque no se trata de decir yo hago lo que me da la gana y después me lavo las manos o me alejo, ¿no? Evidentemente eso es parte también del compromiso del artista, pero yo creo que sí tiene que ver un poco con cómo en la medida en que uno cuando arranca, a veces creeríamos que todo es más difícil porque ya existen décadas de arte y cómo lo hago, pero
paradójicamente es el momento en donde tendrías como más oportunidades, porque cuando va pasando el tiempo, la cosa se va complicando más, porque de alguna manera uno tiene una tradición, una trayectoria, y se complica más, porque evidentemente no puedes hacer las mismas cosas que hacías cuando arrancaste, ¿no? A veces esa ecuación es algo que también habría que poner, yo no sé si necesariamente en entredicho, que habría que revisarla, ¿no? Porque, porque sí es cierto que te pasa factura ser mayor o tener una trayectoria, pero también hasta qué punto eso es algo que no se puede movilizar, ¿no? O no se puede, digamos, como desmontar. O sea, estoy contradiciéndome, admito que me estoy contradiciendo, pero creo que es una contradicción que intenta ser consecuente con lo que estamos buscando también. Porque si finalmente uno dice, loco, yo empiezo a los 60 como Luis Bourgeois y me voy al carajo porque tengo 60, me explico, o sea, creo que tenemos muchos ejemplos de artistas, creo que tenemos muchos ejemplos de artistas que han tenido que reinventarse muy avanzados, ¿no? Estoy pensando en cineastas como Park Chan-wook, no sé si han visto Old Boy, un cineasta que hasta los 40 hacía un tipo de película coreana así como muy trillada y de repente ahí se le prende el foco, ¿no? O Morris Lewis, por ejemplo, que me encanta la historia de Morris Lewis, me llega, ¿no? Me pone muy sensible Morris Lewis, ¿no? Que hasta el 45, hasta cuando tenía 45 años, una vez que va con Kenneth Noland a visitar a Helen Frankenthaler, ¿no? Ustedes saben, ella tenía 26 años, estaba haciendo el tipo de pintura de campo de color, metiéndola en la lavacara la tela, y Frankenthaler dice, Clash, ahí está, ¿no? Perdón, Morris Lewis dice, ahí está. Entonces, desde sus 45 años hasta sus 51 años, cuando se muere, 6 años, él hace toda la obra por la que es conocido, ¿no? Y uno dice, bueno, antes de eso, ¿qué pasó? O sea, el tipo decía, ¿hago el cambio o no hago el cambio? Y es lindo eso, ¿no? Es lindo animarse a empezar de nuevo, a veces centrado en años, pero siempre es bueno tratar de empezar en cualquier época, ¿no? Creo que no hay edad allí, ¿no? Y creo que a veces lo peor que puede pasar es que no se te entienda, pero si tú sabes que hay algo allí, hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque tienes que hacerlo y ya. A veces esto es algo más fuerte, o sea, yo lo gozo, lo sabrá, ¿no? A veces uno se gasta toda la plata en cámaras y cosas así, y uno no lo puede explicar, pero sabe que hay procesos que tiene que invertir, sabe que es como todo el tiempo estar quemando las naves, pero eso es lo fantástico, ¿no? O sea, el hecho de animarse a hacerlo y no esperar que pase algo especial para que lo hagas, ¿no? Muchas gracias, Dilich. Tenemos una pregunta en el chat de Daniel Navarrete. Dice, buenas tardes. Quisiera preguntar un poco sobre el remix y la apropiación en sus procesos, inclusive en los procesos, recursos, materiales y textuales. Ajá. Tuviste, bueno, Daniel, yo no sé si es Daniel el de la Universidad de las Artes, yo tengo un Daniel Navarrete. Si es él, manifiéstese, si no, bueno, nada, Daniel, sí es, ahí está. O sea, yo creo que como artistas, no sé si puedo generalizar, pero muchas veces ocupamos el lugar de recolectores, a veces de selectores y a veces simplemente de lectores, ¿no? Muchas veces lo que estamos haciendo es leyendo el material de alguien más, o muchas veces estamos recolectando eso para construir algo que es nuestro, ¿no? Como cuando uno fabrica un discurso, ¿no? Uno cita y cita y cita, pero finalmente esas ideas siempre están engrasadas y conectadas con lo que uno quiere hacer, con lo que uno quiere orientar, ¿no? Entonces, pues de alguna manera todos estamos remixando las ideas de otros en función de lo que queremos decir o hacer. De repente eso puede ser el pretexto del trabajo, pero creo que eso es algo que inevitablemente pasa, ¿no? O sea, el arte es un ejercicio de abstracción todo el tiempo, ¿no? Yo creo que somos todos conscientes que abstraemos aspectos que nos llaman la atención para hacer un constructo personal.
que tiene, digamos, como que unas naturalezas así muy, muy específicas. Pero ese ejercicio de abstraerlo y de representarlo, o sea, de volverlo a hacer presencia, es algo que a todos nos pasa, ¿no? Que metodológicamente está presente siempre en todo proceso de creación, ¿no? Entonces, nada, yo no sé si un filo diferente a tu pregunta podría ser el hecho de que a veces uno tiene un trabajo que puede auto reactivarse bajo la misma lógica, ¿no? Es decir, yo me estoy auto remixando. Eso quizás es más problemático y eso quizás también requiere una mirada de pinzas para que la repetición sea algo que te reubique en un lugar distinto y no te embote en el mismo lugar, ¿no? Pero eso es más, bueno, eso quizás es algo que también, ¿no? Eh, o sea, requiere que estés en estado de alerta para que no se presente ese fenómeno, ¿no? Estoy pensando en artistas, yo no sé, quizás Gonzalo, Manuel, Pilar o Michelle nos puedan decir, pero es evidente, ¿no? O sea, creo que tenemos algunos artistas que a veces en ese deseo de renunciarse se repiten, pero esa repetición también puede tener como que ese problema, ¿no? O sea, a veces estoy pensando en ejemplos de gente que se repitió, pero se repitió sin caer en el lugar común, y otros que lamentablemente en esa repetición se agotaron, ¿no? Es complicado ese tema de la repetición. Un poco creo que cuando estuve hablando contigo en tu clase hace un par de semanas, yo tengo un terror al repetirme, ¿no? Digamos, pero claro, hay artistas que sí, pueden en este ejercicio de repetición encontrar cosas nuevas, no sé. Eh, pero claro, es un arma de doble filo, o sea, es la fórmula, digamos, y quizás ahí puedo entender lo que hablaba Michelle, ¿no? O sea, hay artistas que encontraron una fórmula vendedora y entran en una dinámica de mercado y se quedaron en esa dinámica de mercado. Hay artistas que, que están en dinámicas de mercado, pero que no están en una fórmula ganadora también, que me parece quizás más interesante. O hay artistas que están en este ejercicio de la repetición, pero que no entran en dinámicas de mercado también, que me parece también interesante, ¿no? O sea, creo que es ese juego del mercado versus la producción artística, ¿no? Y el tema de la repetición. Entonces, ¿por qué lo haces? Entonces, si lo haces porque es parte de tu ejercicio artístico, creo que va a haber, va a encontrarte con cuestiones interesantes en el ejercicio de la repetición. Pero si te encontraste por la repetición, por la venta, quizás tenemos un montón de casos que podríamos ponernos a hacer un libro de usted se repitió y hace lo mismo, no, no sé. Es como, no sé qué dicen ustedes. Sí, estoy de acuerdo con lo que dices, Gonzalo. Y claro, en mi caso personal, eh, no puedo repetir, tengo que ir cada vez a un lugar distinto. Y siempre he dicho, es, eh, es una cuestión de personalidad también, ¿no? Pero claro, por ejemplo, lo que yo veo que en mi obra se mantiene es el texto, ¿no? Siempre ligado a una búsqueda de la intimidad del ser, pero ligado también a la naturaleza, expresado de maneras muy distintas. Sí, yo creo, como Gonzalo, que muchas veces también la repetición está ligada al mercado. Totalmente, ¿no? El mercado a veces es como... El problema es ese, ¿no? Ahí creo que Pilar y Gonzalo acentúan el problema. Efectivamente, ¿no? Si que lo que repite no es porque el discurso pide que de alguna manera exista una necesidad de reiterar, sino más bien porque hay como una agenda de corte comercial, ahí es donde está el problema, ¿no? Estoy pensando en gente que era muy reiterativa como Antonio Caro, ¿no? O sea, que el tipo siempre Sí. decía, Antonio Caro siempre decía, yo me porto bien, me tomo la sopita, pero no se me ocurren muchas ideas, así que estoy, obviamente, en su plan joda, diciendo cosas como que siguen siendo parte de una estrategia a veces también de posicionar un pensamiento, ¿no? Que no es el mismo igual, pero que todavía tiene, digamos, como que esa característica visual o física parecida.
pero era distinto a esto que señalas tú, ¿no? Creo yo, me permito, bueno, no, tampoco hay que satanizarle al mercado, ¿no? O sea, obviamente no hay que hacerlo. Un poco es el tema de la repetición y el por qué. Entonces creo que si eres un artista que vende y tienes un trabajo sólido y no sé, y comprometido, está bien. O sea, no sé, creo que todos queremos vivir de nuestro trabajo, sería lo ideal en un mundo ideal, ¿no es cierto? Pero yo encuentro problemático esto de la fórmula ganadora para entrar ya solo en dinámicas de mercado, ¿no? Que terminan a veces siendo mercados que buscan decorar las casas y no sé, tampoco tengo nada en contra del tema de la decoración, pero es complejo, es un tema complejo, creo yo, y que es importante, ¿no? Se podría hablar muchísimo más de hacer una mesa solo de eso. Manu. Y también, o sea, como la repetición que se daba en el arte moderno, un poco ciertos artistas, muchos artistas ecuatorianos que pasaron a repetirse en base a un estilo, en el arte contemporáneo, lo que se va repitiendo es el discurso, y como ese discurso también, al igual que en el arte moderno, se convierte en una forma plana que ya no dice lo que en un momento quiso decir, o sea, ya deja de tener una potencia, también ese discurso se puede volver como algo meloso, como algo que ya no tiene una incidencia política, que no creo que sea el caso de Antonio Caro, ¿no? Antonio Caro, a pesar de sus temas, siempre estaba como, siempre, a pesar de volver a utilizar esas palabras, esas frases, tenían incidencia, ¿no? Volvían a renovarse y a tener como una incidencia política. Sí. Sí, es un tema súper interesante de tratar, ¿no? Sí, 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 totalmente. Daniel termina de decir, dirías, Illich, que incluso es un poco un proceso de autoconocimiento a través de cómo uno reacciona a diferentes estímulos inesperados, como de conocerse a partir de esa respuesta propia. Y tenemos luego una pregunta de Tafari. Más un comentario que dice, se podría hablar de la repetición para ir en contra de los principios. Mm. Sí, sí, es interesante, ¿no? O sea, no hay respuestas definitivas. Yo creo que todo el tiempo las circunstancias son distintas. A veces uno puede que la repetición, como decíamos, lo que busque es ubicarnos en un lugar distinto, ¿no? O sea, es un tema de pinzas, ¿no? Es un tema que creo que no tiene un desenlace único, pero, pero es algo que puede pasar, ¿no? Y sigo pensando en ejemplos, estoy pensando en los conceptuales setenteros como Roman o Palca, o no sé, gente que, un poco en la sintonía de Caro, que era un poco también el espíritu de la lógica reiterativa, ¿no? Era muy distinto al hecho de la fórmula comercial o del agotamiento intelectual, porque a veces también pasa, ¿no? Que de repente a veces repite porque no se le ocurre nada más, ¿no? O sea, son cosas que suceden. Una vez alguien me preguntó, porque yo estoy trabajando con residuos, alguien me preguntó si yo he trabajado, o sea, si me he animado a trabajar con mis propios residuos, ¿no? No con residuos de otros, sino con mis propios residuos, ¿no? Y esto fue algo que me pasó con la pandemia, ¿no? O sea, yo al principio, en realidad, era muy dependiente de lo que veía en mi entorno, ¿no? Y estar encerrado 9 meses, creo que todo nos pasó, ¿no? O sea, que hace que inevitablemente uno traiga la guerra a casa, ¿no? O sea, es como que piense en también ese espacio doméstico, en hacer esa pausa también. Y sí, o sea, siento que a veces ese puede ser como otra inflexión, ¿no? O sea, pensar cómo una agenda de pretextos puede volcarse a espacios tan personales como la misma instancia doméstica, ¿no? Y ahora estoy trabajando en eso, en realidad está en proceso, pero lo quería comentar como una forma de pensar que hay un enfoque que también está allí como atento a lo que sucede con la idea de la experiencia, ¿no? Entonces eso.
¿Tienen más preguntas, chicas, chicos? ¿En preguntas, comentarios? Si no se animan, pueden ponerlo por escrito. Bueno, te agradezco un mundo, Illich. Qué rico escucharte. No, Creo gracias, que gracias a ustedes, gracias, Gonzo. Gracias. súper bueno escuchar sobre tus Gracias, procesos, Illich. tu pensamiento. Ujú. Gracias, Eh, Manuel, Pilar. Michelle. Gracias, Michelle, Pilar, Manu, por acompañarnos. Chicas, chicos, muchas gracias por acompañarnos. Les voy a pedir a mi clase que se queden y los demás, pues hasta una próxima ocasión. El viernes 27 tenemos la intervención de María del Carmen Oleas en la clase, que nos va a hablar sobre el arte contemporáneo en Quito, que es su proceso de investigación de doctorado de 1968 al 2008. Están cordialmente invitados ya en las redes de la carrera de Artes Visuales. Les vamos a compartir más información. Nada, muchísimas gracias, Illich. Un abrazo fuerte. Abrazos, abrazos Listo, muchas virtuales. gracias. Hasta Chao. luego.